Hola, profe. Karen, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo, ¿usted? Bien, 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 por suerte. Me alegro. ¿Terminaron recién con la otra clase? Creo que sí, yo la otra materia no la estoy cursando. Ah, claro, claro. Sí, pero me parece que sí, que recién terminan, así que ya se van a conectar. Es verdad, vos siempre te conectás de primera. Sí, porque no, la otra no la curso. La tengo que rendir en diciembre. Ah, pequeño detalle. Ahí se van sumando Sí. todos. Profe, ¿cómo va? ¿Qué hace Valentín? ¿Todo bien? Bien. Profe, ¿me aguantá que estoy terminando de copiar algo del Word de otra materia y Dale, dale, entro bien? igual. Sí, sí, igual están los demás compañeros, todavía no. Tenemos unos minutos Ah, más. dale, dale. Profe, ¿todo bien? Alejo, ¿todo en orden vos? Todo bien, por suerte. Bueno, buenísimo. Ahí van entrando Cavariti, Buenaventura. Bueno, somos poquitos hasta ahora, vamos a esperar un cachitito más. Ahí entra Borelo. Bueno, vamos a esperar igual que vayan sumándose más compañeros. De paso, antes de dar la consigna, les voy a ir pidiendo que vayan pensando en un personaje al cual ustedes quisieran entrevistar. Es decir, alguna personalidad, puede ser famoso, puede no serlo. Alguien a la cual ustedes dicen, bueno, hoy quiero saber tal cuestión de tal persona. Obviamente va a ser siempre mucho más fácil tomar el ejemplo o el caso de alguien, alguna persona que sea pública o que su perfil sea conocido, porque de esa manera nosotros vamos a tener mayor información a la hora de investigar a esa persona, nos van a salir más fáciles las preguntas, las repreguntas, y sobre todo porque cuando uno pacta una entrevista, digamos, con algún personaje, estoy hablando en condiciones ideales, como charlamos la clase pasada, ¿no? Es decir, bueno, vamos a suponer, yo hablo con Suárez, que es el mejor periodista de la Argentina, o por lo menos es uno de los mejores, entonces digo, bueno, voy a hablar con Nahuel Gracias, profe. Suárez, voy a hablar con Nahuel Suárez y digo, quiero hablar con Nahuel Suárez en este momento por algo en particular. Entonces, bueno, pacto con él una entrevista, decir, bueno, tengo 45 minutos de entrevista y voy a ir pensando hasta que se haga esa entrevista, digamos, en los días anteriores, voy a ir pensando en mi cabeza qué preguntas les voy a hacer y sobre todas las cosas, cuál sería la pregunta o las preguntas importantes que yo le quiero hacer a Nahuel Suárez. ¿Por qué es importante que pensemos esto, chicos? Chicas, hay que tener en cuenta que la idea de cuando uno decide entrevistar a alguien, cuando uno quiere buscar una historia o contar un hecho, un suceso, y se contacta con la persona que forma parte o que es la que genera ese suceso,
uno trata de que esa persona le responda algo en particular. ¿A qué me refiero con esto? Que en realidad las entrevistas no son como sucede, qué sé yo, ponemos un canal de deporte y de repente hace una entrevista homenaje a, qué sé yo, Amadeo Carrizo, bueno, antes de que fallezca, ¿no? Pero una entrevista a Amadeo Carrizo. ¿Por qué? O sea, ¿cuál sería el fin? No estoy desmereciéndolo a Amadeo Carrizo, pero digo, en cualquier momento podemos ver entrevistas de cualquier persona, que son las famosas entrevistas homenaje, los tributos, que esas son fáciles de hacer. Ahora, yo lo que quiero que pensemos y nos concentremos es en una entrevista que no sea un homenaje, que no sea un tributo, sino realmente una entrevista en la que yo quiero saber algo en particular. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que, no sé, decimos, bueno, quiero entrevistar a Riquelme. Bueno, perfecto. Román Riquelme, Juan Román Riquelme. Y digo, ¿por qué lo entrevistó a Juan Riquelme? A Juan Román Riquelme. ¿Qué es lo que quiero saber de él? ¿Qué quiero que me conteste? Si yo, hoy, 5 de octubre, le hago una entrevista a Juan Román Riquelme y mi pregunta principal es, vamos a suponer, ¿qué sintió cuando le tiró el caño a Yepes? Me parece totalmente sin ningún tipo de criterio. ¿Se entiende? Ahora, si esa va a ser mi pregunta fuerte de la entrevista, porque obviamente cuando uno tiene una entrevista, no todas son preguntas fuertes que van al hueso, digamos, ¿no? Yo ahora les voy a dar ejemplos. Hay preguntas que son para iniciar una entrevista, que son para generar un vínculo entre el personaje y el periodista. El vínculo que quiero generar es de confianza, demostrarle que yo no soy un improvisado, que yo me preparé para la entrevista, que yo estudié sobre esa persona. Entonces seguramente voy a empezar a hacerle preguntas que son para las que se dicen para romper el hielo, para ir ganándome su confianza, para que él sepa que no es una entrevista así nomás. Entonces vamos a tener unas primeras preguntas que van a ser para romper el hielo, por ahí las siguientes van a ser para ir metiéndonos en el tema en el que yo quiero que ese personaje me responda. Va a venir la pregunta o las 2, máximo 3 preguntas claves. Obviamente, todo esto que yo les digo no es que sí o sí cuando hacemos una entrevista tenemos que ir lineal. Por ahí en el medio nos responde algo que merece ser repreguntado o merece que se profundice en ese tema, y ahí también está la labor del periodista de cómo se da cuenta de eso y cómo lo lleva a cabo. Por ahí puede pasar que en el medio de la entrevista se sienta ofendido el personaje y te des cuenta que hay una merma en cuanto a la cantidad de palabras utilizadas en una respuesta por ahí. Entonces ahí también tiene que estar el ojo crítico del periodista para saber, o por lo menos no saber, sino intentar que se vuelva a generar ese vínculo del que yo les hablo cuando se arranca una entrevista. Entonces, volviendo al caso de Juan Román Riquelme, vamos a decir que, bueno, yo elijo a Juan Román Riquelme para hacerle hoy en día, 5 de octubre, una entrevista. Si la pregunta principal, como les decía antes, es ¿qué sintió cuando hizo el caño a Yepes? La verdad que carece totalmente de criterio periodístico. Porque ni siquiera se cumple, no sé, un aniversario o algo. Y así todo, si se cumple aniversario, tampoco es que es un suceso que amerite una entrevista. ¿Se entiende? Ahora, si yo le digo, bueno, hoy 5 de octubre, no sé exactamente, pero más o menos se cumple 8 meses del mandato de la nueva presidencia en Boca, y por ahí sí, las preguntas de rigor son ¿qué pasaron estos 8 meses? Si vio que el club avanzó, ¿en qué cosas tienen que mejorar? ¿Cuál es su balance cuando se está llegando o se está gestando el primer año de la nueva dirigencia de Boca? Esa sí podría ser la pregunta fuerte. ¿Se entiende? A lo que voy con esto, y por eso les pongo un ejemplo, ahora le vamos a dar más ejemplos para que ustedes vayan entendiendo.
La idea de cuando nosotros elegimos a algún entrevistado es que ese entrevistado tenga algo para decirnos y que eso que tenga que decirnos tenga que ver con un hecho contemporáneo, con un hecho que esté pasando ahora. ¿Se entiende? Porque esa es la idea de una entrevista. De tratar de lograr que cierta persona que por X motivo es trascendental en esta época tenga algo para decirnos. Y está la habilidad nuestra en intentar que lo diga. No significa que siguiendo todos estos pasos que yo le voy a dar o que ya les di la semana pasada, van a lograr sí o sí que la persona responda, porque hay un montón de cosas que tienen que ver. También está el, no sé, el estado de ánimo de la persona, también está, qué sé yo, el agrado que nos tenga a nosotros como periodistas, hay un montón de cosas que influyen. Pero sí estoy seguro que cuantas más pautas tomen o cuantas más cosas lleven a cabo, mejores resultados van a obtener. Y se achica el margen, entre comillas, de error. Si, por ejemplo, no sé, hoy en día, vamos a poner otro ejemplo, qué sé yo, tengo la posibilidad de entrevistar a Mauricio Macri y la pregunta principal fue, o la pregunta principal va a ser, ¿qué sentiste cuando le ganaste a Scioli en el balotaje? Y me parece que es una pregunta que llega con, no sé, 4 años y medio de tardanza. Hoy en día, por más que yo tenga la posibilidad de entrevistar a Macri, tengo que tener criterio periodístico para decir, bueno, ¿qué quiero saber de Macri hoy acá, en medio de la pandemia, en la Argentina, cuando ya se cumple casi un año de que él ya no es más presidente de la nación? Entonces, tengo que aprovechar al personaje y tengo que aprovechar el momento de ese personaje. Si hoy en día entrevisto a Fernando de la Rúa y le digo, ¿qué opina? Si mi pregunta fuerte va a ser, ¿qué opina del 2001? Y la verdad que sí, obviamente, va a salir en los medios, puede que venda o no venda, pero carece de rigor periodístico. Porque hoy en día, primero que no es un personaje, hoy, pandemia, con todos los conflictos que tenemos económicos, si se quiere del dólar, si yo le voy a preguntar por algo que sucedió hace 19 años, ahora, distinto es, si yo lo traigo a De la Rúa, y le pido, o por lo menos mi pregunta fuerte, va a ser comparar económicamente o en términos de economía, comparar esta pandemia con el default que tuvo Argentina en el 2001. Eso es otra cosa. Porque no me estoy olvidando ni del personaje ni del momento. ¿Se va entendiendo lo que quiero que ustedes, lo que pretendo de ustedes como periodistas y sobre todo a la hora de tener en cuenta un personaje para entrevistar? ¿Se va entendiendo los ejemplos que voy dando? Sí, 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 perfecto. Sí, profe. Entonces, lo que quiero que ustedes piensen y me redacten un mínimo de 10 preguntas que le harían a determinado personaje. En esta situación voy a permitir que los personajes que ustedes elijan tengan que ver con el mundo del espectáculo y del deporte. Bien, lo voy a permitir. Pero les pediría, como consejo, que intenten salir de esos ámbitos, que estoy seguro que lo van a hacer bien. Obviamente, si no se les ocurre otro y lo quieren hacer igual con deportes, bueno, háganlo. Voy a valorar más quienes salgan del ámbito deportivo y de espectáculos con respecto a los que no lo puedan hacer. Pero en ese sentido, esta vez va a ser libre. Cuando yo les digo que quiero que me escriban 10 preguntas, lo que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente. Primero, situación ideal de entrevista. Es decir, vamos a suponer, yo elijo a Matías Cavariti, bueno, lo llamo una semana antes, hablo con Matías Cavariti y digo, pactamos para, no sé, nos juntamos en el Bonafide de Ciudad Jardín
a charlar y le voy a hacer la entrevista. Bueno, entonces tengo una semana para prepararme. Eso sería la condición ideal. Cavariti acepta la entrevista, acepta nuestra propuesta. Yo tengo una semana para prepararme y digo, bueno, a ver, lo quiero a Cavariti porque quiero saber esto. Obviamente, esa pregunta que va a ser la fuerte, no va a ser la primera pregunta que le voy a hacer. No voy a sentarme y le voy a decir, bueno, Matías, decime esto. Porque de primera es probable que por ahí puede que le caiga mal, puede que todavía, no sé, que no se haya familiarizado con el ida y vuelta de las preguntas y que conteste como para quedar bien y no lo realmente que quiere contestar. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es pensar una serie de como mínimo 10 preguntas que le haríamos a Matías Cavariti, numerándolas desde la 1 a la 10 o todas las que sigan, donde las primeras, por ahí 1, 2, 3, 4, si se quiere, van a ser para romper el hielo. Las siguientes van a ser para adentrarnos en el tema, una cuestión más general. La 7, la 8, si se quiere, van a ser las preguntas fuertes que yo quiero saber de Matías. Y las siguientes preguntas van a ser como más relajadas y a modo de cierre de entrevista, a modo de conclusión. ¿Está bien? Como les decía, como mínimo 10 preguntas. Y quiero que de las 10, o sea, quiero que me redacten en un Word las 10 preguntas y me pongan, vamos a suponer, 1, 2, 3, para romper el hielo, preguntas de introducción, preguntas de iniciación. Después que me pongan, qué sé yo, 4, 5, 6, preguntas para abordar la temática, 7 y 8, preguntas clave, y las otras preguntas de finalización. Que ustedes no solo me escriban las preguntas, sino que también me las cataloguen por preguntas de inicio, preguntas de poner en tema al personaje, pregunta fuerte, que es la pregunta que yo quiero hacerle al personaje, y las preguntas de cierre. Así yo me doy cuenta, sí, entendieron todo el concepto de entrevista, y sobre todo, para que tengan una noción del día de mañana, cuando tengan que hacer un mano a mano con un personaje, por lo menos tener una práctica de cómo llevarlo a cabo. ¿Se entiende la consigna? Sí, sí, profe, se entiende. Sí, profe. Sí. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta? Yo una consulta, profe. Alejo. Cuando elegimos el personaje, o sea, puede ser cualquiera o tiene que ser argentino, digamos. No, el personaje puede ser cualquiera. Ah, listo. No, era eso nomás. Por ejemplo, si elegís a ver, si elegís No sé, Bolsonaro, ponele. y bueno, tenés que hacerme la entrevista en portugués. No, mentira. Bueno, joya. No, elegís a Bolsonaro, perfecto, bueno. Sí, no hay problema, puede ser a cualquiera. Los dejo volar. Los dejo volar. Dale. En ese Lo sentido. que pasa, profe, que en realidad, agarrando el ejemplo que vos das, ¿no? Yo, la persona que tenga que elegir tiene que ser traída a la actualidad noticia por algo, porque si yo le hago a una persona que no es noticia por algo, es como que es una nota que... No, bueno, pero por eso te puse el caso de la Rúa. Hoy de la Rúa no es noticia por nada. Claro, por eso. Pero si yo digo, no sé, por ejemplo, no sé, Schwarman que está en los cuartos de final y yo le puedo hacer una nota, no sé, a Chela, por ahí lo puedo agarrar del lado que él es el entrenador de Schwarzman. Perfecto. Pero por ahí Chela por sí mismo no es noticia, a eso digo. No, pero está bien el caso que vos le das. No es noticia, pero vos lo haces noticia a Chela. ¿Está bien? Porque Schwarman está jugando ahora. No fue hace un año y medio. Está mañana. No, claro, por eso. No, en ese caso está perfecto. Entrevistar a Chela, totalmente. Me parece un... Como vos decís, por ahí el personaje principal, en este caso Chela, no es noticia, pero obviamente no vas a entrevistar a Schwarman que está concentrado para jugar mañana. Entonces me parece una buena elección, por ejemplo. Ahora. Es un buen ejemplo el que vos elegís. Si vos elegís a Chela, y sabiendo que es un exjugador, que estuvo en su posición, y todo lo que vos quieras, tratá de buscar una pregunta que no sea la típica
entrevista homenaje de decir que la pregunta, a ver, lo que quiero es que no creo que la pregunta fuerte de tu entrevista a Chela no sea, ¿imaginabas el presente de Schwarman? ¿Me entendés? Porque en ese sentido, ya ahí, Chela pierde peso propio y podría ser cualquier otro tenista argentino. Un ex tenista. ¿Se entiende? Profe. Sí, perfecto. Ya te dejo, Seba. Por ejemplo, Sí, si vos sí. decís elijo a Chela, bueno, perfecto. Estaría bueno, se me ocurre a mí, que como él es el entrenador, que por ahí una pregunta fuerte sería, no sé, ¿qué cuestión táctica Schwarman tendría que mejorar para llegar, no sé, a 10 del mundo? A top 10. O ponerle, le puedo preguntar, podría hacer una pregunta. ¿Crees que le falta mejorar mucho para poder disputarle a Nadal, a Djokovic? ¿Eso podría ser o no? No, está bien. Por ahí no sé si la pregunta. A ver, yo lo que quiero es que digo, vos tenés al entrenador de Schwarman, que lo conoce de pe a pa, lo conoce tanto como a sí mismo. Es importante, o me parece a mí importante, que si yo elijo a Chela para hablar sobre Schwarman, la pregunta que yo le haga solamente sea capaz Chela de respondérmela. Porque si no, Chela pierde peso propio, como te decía, y es una entrevista que se la podría hacer cualquier jugador de tenis, ¿me entendés? Entonces, esa pregunta no está... Claro, preguntas que sepa contestar él nada más, Claro, como que entrenador. exactamente, que solo el entrenador. ¿Me entendés? Esa pregunta que vos dijiste no está mal, si crees que le falta mucho. Pero, si me preguntás a mí, yo no la pondría como pregunta fuerte. Porque es una pregunta que te la puede responder cualquiera del tenis. Porque es una pregunta más general, ¿me entendés? Claro, sí, se Ahora, si entiende, yo sí. vi una pregunta puntual, no sé. Yo no miro mucho tenis, te voy a decir la verdad, pero. Y por ahí lo que les digo es una barrabasada, pero te quiero dar el ejemplo, Matías. Ahora, si yo lo tengo a Chela y le digo, desde que vos llegaste, mejoró el drive, no sé, un 50%. ¿Crees que, no sé, que si vos no hubieses estado como entrenador, hoy no estaría viviendo el presente? ¿Me entendés? Que es una pregunta que yo no se la puedo hacer a Zabaleta, no se la puedo hacer al Gordo Caleri. Solamente me la vas a ver responder Chela. ¿Entendés a lo que voy, Mati? Claro, sí, o sea, preguntas como que sepa únicamente él cómo contestarme y no algo más general. Por Exacto. ejemplo, no sé, ¿cuál fue la transición que hizo de pasar desde que está con vos a estar entre los 20 primeros? Puede ser una que por ahí otro no la sabe contestar y la sabe más él. ¿En qué aspecto mejoró? ¿En cuáles le falta? Claro, ¿en qué crees que lo ayudaste y en qué crees, no sé, una pregunta se me ocurre, ¿en qué crees que lo ayudaste y qué otras cosas mejoró que no tiene que ver con tu influencia, sino con lo que él es como jugador? Qué sé yo, se me ocurre, por ejemplo. ¿Está bien? Perfecto. Seba Buenaventura. Seba. Profe. Sí, ¿querías hacer una pregunta, puede ser? Sí, yo había pensado, no sé si estoy bien orientado o no. Usted dijo que podíamos elegir a cualquier personaje y hacerle una entrevista. Yo pensaba, no sé si está bien lo que voy a decir, repito, por ejemplo, no sé, hacérsela al Coco Basile, ¿no? Que él en su momento dijo que nunca iba a contar porque se fue de la selección en 2009. Ponerle y volar y preguntarle eso y que él responda. Poner cualquier invento, ¿no? Algo que se me ocurra a mí. Bien, mirá, eso, más allá del peso propio que tiene Coco Basile, sinceramente, hoy carece un poco de rigor periodístico. Porque, digamos, hoy, Como que es viejo. claro, como que está a destiempo. Esa entrevista se la tendría que haber hecho, qué sé yo, cuando se cumplía el aniversario de que él se fue de la selección, ¿me entendés? O cuando Sí. fue el último título ganado, creo que con él ganamos Copa América. Cuando ganamos una Copa América. Pero yo me refiero a algo de ese estilo. Por ejemplo, no sé, hace poco Merlo dijo que nunca iba a contar qué pasó con Gallardo. Creo que esta semana, la pasada. Me Sí, refiero a algo similar, algo así, algo que no haya trascendido, pero que, no sé, claro, pero vos sea fíjate, fuerte. claro, pero vos fíjate en qué contexto
¿En qué contexto contestó eso Merlo? Sí. Merlo contestó eso porque se armó todo un despelote con la bandera de los ídolos de River. Y él dijo que los ídolos que estaban ahí estaban bien y que a pesar de las diferencias que él tuvo con Gallardo, él lo consideraba un ídolo. Entonces, Sí. no es que le fueron a hacer la entrevista para que diga lo de Gallardo. ¿Se Claro, entiende? y después, Le bueno, fueron a hacer la se la sacaron. entrevista para que cuente, para que opine sobre los ídolos, y terminó resultando una repregunta, que eso también, ahí sí está la habilidad del periodista de decir, bueno, me lo nombró como ídolo y él tuvo una fuerte pelea. Entonces, yo como periodista no la puedo dejar pasar, yo le tengo que preguntar. Y surgió esa respuesta, pero la idea principal de la entrevista no es que Merlo, o no fue que Merlo diga qué Claro, pasó fue de con rebote. Gallardo. Claro, fue de De rebote. rebote. Que eso les puede pasar a ustedes. Ahora, la idea fue que Merlo opine sobre los ídolos de Boca. Por ahí, si yo tengo que entrevistar ahora, qué sé yo, al Coco Basile, por ahí le preguntaría, obviamente estamos un poco a destiempo, pero no estaría mal, es decir, si Boca tuviera que hacer una bandera como la que hizo River, ¿a qué ídolos pondría él? ¿Qué sé yo? Sí, sí. ¿Se entiende? Sí, profe, sí, Pero sí. preguntarle puntualmente por... A eso al hueso no, claro. A ver, no es que esté mal la pregunta. Obviamente, si yo lo tengo al Coco Basile, no digo como con la relación de periodista-personaje, pero si yo lo tengo a Coco Basile en una cena, y por ahí se la tiro. Pero hoy, enmarcar una entrevista para que el Coco cuente eso, salvo que el Coco te llame y te diga, che, quiero hablar, es distinto. Sí, o si no también algo así polémico, pensaba, no sé, ponerle que le haces una entrevista a Scaloni y empezás a hablar de la fecha de eliminatorias y qué sé yo, y terminás preguntándole qué pasa que no lo convoca a Di María. Eso también pues Eso es sí, algo actual y sí, hay algo por ahí polémico que puede dejar sí, un totalmente, buen título. totalmente. Pensaba algo de ese estilo, no sé si me sigue a lo que voy Sí. y Bueno, si está bien o está mal que apunte a eso. Bueno, hoy en día, con todo lo que se generó, se le puede preguntar, de hecho Teis Sport lo hizo, al Coco Basile, preguntas sobre la selección argentina. La típica pregunta de si hay que llevar a los mejores o hay que llevar al grupo. Si Sí, está de acuerdo con lo que dijo Di María, de que es el mejor, y si está de acuerdo con Scaloni en no llevarlo. ¿Se entiende? sí, Ese sí. lado sería, entre comillas, una entrevista más contemporánea y más idónea. Obviamente Sí, que entiendo. si te llega a surgir dentro de la entrevista la posibilidad de preguntarle de por qué se fue, ni hablar que se la tenés que hacer, ni hablar. Pero forzar una entrevista para que te dé esa respuesta que nunca la dio, si nunca la dio, ¿por qué te la va a dar ahora? Claro, ¿Se entiende? sí, sí. Profe, Valentín, y ponele, si yo entrevisto a Sampaoli a, no sé, a 2 o 3 años del Mundial, o sea, la pregunta de qué pasó en el vestuario contra Nigeria, contra Croacia se la tengo que hacer, por más que hayan pasado 2 años. sí, pero a ver, es una pregunta fuerte, es una pregunta que sabes que lo va a incomodar, ¿está bien? Personalmente, qué sé yo, salvo que... Nada, pero ponele, yo no le hago la pregunta porque sé que lo pone incómodo, pero el Sí, que la ve va a decir, ponele, es amigo de Sampaoli que no le hizo la pregunta. Porque sí, y lo que todos quieren escuchar de Sampaoli es qué pasó ahí. bueno, pero es un poco como le decía a Seba Buenaventura, ¿no? Eh, hoy en día, hacer una entrevista a Alfio Basile para que nos diga por qué renunció a la selección es un poco como preguntarle a Sampaoli por qué se fue, ya pasaron 3 años. Claro, pero la Excepto, diferencia por ahí que el encuentro es que Basile habló después de eso varias veces y Sampaoli como que todavía no habló de ese tema claro, públicamente. claro, pero vos pensá una cosa, Valentín, no habló públicamente no porque no tuvo oportunidad, sino porque no quiere hablar del tema. No, porque no quiso. ¿Entendés? Entonces, vos imaginate que tenés un espacio, lo elegís a Sampaoli, preparás todo y el tipo no te va a responder esa pregunta, o es muy factible que no te la responda.
No digo que esté mal, ojo, no te digo que esté mal, pero hay muy pocas chances de que el tipo quiera hablar. Eso, por lo general, si es una declaración que no se hizo antes, se pacta con el entrevistado. ¿Me entiendes? Entonces agarras el teléfono, llamás a Sampaoli y le decís, mira, te habla Valentín de León, soy de la redacción de, qué sé yo, IP Deportivo. Te queremos hacer una entrevista y la verdad que una vez que pasaron los 3 años queremos saber si vos querés hablar un poco de lo que pasó en el Mundial. Si él te da el ok, le das para adelante. Pero lo más probable es que él te diga que no. Y pero eso, profe, ¿no es un poco la planificación que yo tengo que hacer antes de hacer la nota? Porque si, a ver, es lo mismo que, no sé, le hago una nota a Riquelme y le pregunte algo como para que le pegue a River. Yo ya sé que Riquelme no tiene ese estilo y no me va a ir por el lado que yo quiero que él vaya. Entonces, digamos, o opto para otro lado o lo hablo con él. Claro, pero por eso te digo, cuando son casos particulares, a ver, cuando son cosas generales, como vos decís, pegarle a River, y en cualquier respuesta le puede pegar a River. Y te digo hasta que es sencillo, porque tenés un montón de cosas para charlar con Riquelme. Pero cuando son casos particulares, como la ida de Falcioni, iba a decir, la ida de Basile de la selección argentina, el vestuario en el partido contra Nigeria, son cosas muy particulares que es raro que el entrevistado se preste a responderla. Tiene que tener mucha confianza con vos, tiene que tener, no te digo amistad, pero sí una relación en la que el tipo se preste a dar esa información. Y yo te lo digo como consejo, no te lo digo que no lo podés hacer. Por supuesto que lo podés hacer. Pero imagínate que vos te preparás toda una semana para eso y el tipo por ahí no te la responde, que es lo más probable que suceda. Entonces, por eso es que yo les insisto a ustedes en tratar de buscar a alguien que nos pueda dar una noticia, que nos pueda dar un título. Pues yo preparo toda una semana una entrevista, se la hago a Sampaoli, y Sampaoli me termina diciendo, no, de eso no quiero hablar, ¿qué voy a sacar en el diario? Sampaoli no quiere hablar del tema, ¿qué tiene de primicia eso? Si ya lo sabemos, hace 3 años que no habla. ¿Qué tiene de novedoso? ¿Se entiende, Matías, Valentín, lo que les quiero contar? El ejemplo que les quiero dar. Sí, Sí. mira, hubo en una clase que estábamos con él, no sé si tiene que ver, pero es más o menos este mismo caso. Estábamos hablando con el profe de radio y bueno, él nos comentó que había escuchado una nota en Teis Sport que le habían dicho a Jorge Higuaín, el papá de Pipita. Y él ya les había anticipado a los productores de Teis Sport que no quería que le pregunten del tema de la mujer de él que está con una enfermedad, que de verdad que se decía que Gonzalo iba a venir a la Argentina por el tema de la madre. Y después dice que unos chicos de tercero le hicieron una nota y el tipo solo lo blanqueó, sin que nadie lo diga. Claro. Entonces muchas veces por ahí pasa eso, que por ahí vos no decís nada y lo tira y por ahí Bueno, pero pasa al revés. exactamente, exactamente. Eso es cierto lo que decís. Ahí tiene que estar la habilidad de ustedes de decir, bueno, a ver, en ese momento uno tiene que tomar las decisiones, ¿sigo abordando este tema? ¿Me va a dar, no sé, más que hablar que el tema que yo tenía pensado hablar con? Porque por ahí lo llama Jorge Higuaín para que me hable, no sé, de su hijo en la MLS, qué sé yo, y de repente salta con este tema y me parece que es mucho más importante. Entonces ahí está nuestra habilidad. Ahora, distinto es, como yo les digo, es distinto si yo pacto una entrevista con Jorge Higuaín para que me hable de su mujer y el tipo por ahí de entrada me dice que no. Entonces, esa entrevista es tiempo perdido. Porque después, ¿qué voy a publicar? Jorge Higuaín no quiere hablar de su mujer. ¿Qué tiene de noticias si no habló antes? Eso es lo que yo quiero que entiendan. Una cosa es que se preste el personaje y que nosotros tenemos que aprovechar la situación. Y otra cosa es pactar una entrevista en torno a un tema delicado que no sabemos cómo va a responder la persona. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. ¿Se entendió, Valentín? Sí, sí, profe. Por ejemplo, si lo tenés ahora a Sampaoli, tenés la chance de hablar con Sampaoli, lo que, qué sé yo, se me ocurre que, no sé, una pregunta podría ser relacionada, el tipo dirigió en Argentina, en España, en Chile y ahora en Brasil. Qué sé yo, preguntarle qué tiene de, qué sé yo,
de diferente el fútbol brasilero con los otros anteriores? ¿O por qué le fue bien en todos lados menos en Argentina? Esa sería una buena pregunta. Bueno, ¿quedó claro cuál es la consigna? Sí, profe, ¿este hay que entregártelo ahora o...? No, ahora quedan 5 minutos, va a ser un poco difícil. Prefiero que lo hagan tranquilo, que piensen bien las preguntas, que piensen bien el orden. ¿Bien? Ojo, no necesariamente cuando nosotros tengamos que preparar para una entrevista, vamos a escribir 10 preguntas y vamos a ir a leer un papel, ¿no? Pero sí lo que quiero es que ustedes vayan teniendo este ejercicio de ir pensando en a quién vamos a entrevistar, en qué le vamos a preguntar y sobre todas las cosas, qué quiero que me responda, que eso es lo importante. Yo igual, profe, me anoté algunas en una hoja y las estoy pasando al Word. ¿Te las paso o no? Sí, cuando quieran, pásenlo. Si lo terminan para hoy, mañana, cuando sea. ¿Está bien? Obviamente no va a haber título porque va a ser una encuesta. Lo que sí quiero es que por lo menos haya 10 preguntas, que ustedes me señalen cuáles son las preguntas de introducción o para romper el hielo, cuáles son las preguntas para entrar en tema, cuál es o son las preguntas clave que yo le quiero hacer a ese personaje y cuáles son las últimas preguntas que son las de cierre, a modo de cierre, de despedida, que también van a ser preguntas más generales como las primeras de introducción. ¿Está bien? Dale, profe. Sí, Listo. profe, se Listo, entiende. profe. Bien, lo que voy a evaluar son, primero, las preguntas que se le hacen. Segundo, cómo ustedes catalogan esas preguntas. Tercero, la pregunta clave la voy a evaluar. La o las preguntas clave las voy a evaluar. Si es el mejor momento para hacerle esa pregunta a esa persona, si es contemporáneo, si están bien orientadas. Muchas veces sucede que por ahí hacen preguntas para entrar en tema que son mejores que la pregunta clave que querían poner. Y también las preguntas que utilizan tanto de introducción como de cierre, que sean preguntas entre comillas light, ¿no? Pero bueno, todo eso voy a evaluar. Obviamente voy a evaluar al personaje que eligen, porque si yo digo voy a hacer una pregunta a Messi hoy, y es fácil hacer una entrevista. Y también voy a evaluar, y van a tener mejores notas quienes se puedan ir del ámbito de espectáculos o de deportes. ¿Está bien? Joya. Dale, profe. Listo. Bueno, nos vemos dentro de 15 días, porque el lunes 12 tengo entendido que es feriado. Listo, profe. Bueno, nos vemos, ¿eh? Buenas noches a todos. Cualquier duda me consultan al mail. ¿Está bien? Listo. Dale. Buenas Listo, noches. hasta Profe, nos luego. vemos. Nos Chao. vemos. Chao. Chau, chau.